Almohadilla, almohadilla, la visitante inesperada, cuando el olvido abrió la puerta a la selva. Elisa se movía por la pequeña sala con la incertidumbre de quien camina en sueños. Sus manos, arrugadas como mapas antiguos, alisaban una y otra vez el tejido gastado de su chal favorito, un regalo de su difunto esposo, Ricardo. ¿O era de su hija, Elena? La certeza se le escapaba como arena entre los dedos. Afuera, el viento comenzó a gemir, azotando las ramas de los árboles contra el techo de lámina con un repiqueteo insistente. Para Elisa, sin embargo, no era el viento. Era alguien llamando. Alguien que venía de visita. Sus ojos, antes brillantes y llenos de picardía, ahora velados por la niebla del olvido, se dirigieron hacia la puerta de madera maciza. Una sonrisa frágil, casi infantil, se dibujó en sus labios. Quizás era Ricardo, volviendo del campo. A veces olvidaba que él ya no estaba, que hacía años que descansaba bajo el gran ceibo del cementerio del pueblo. Otras veces, creía escuchar la risa de Elena, su niña, aunque Elena era ahora una mujer adulta con hijos propios, viviendo en la ciudad, a horas de distancia. Ya voy, murmuró Elisa, su voz un susurro quebradizo como hojas secas. Se levantó lentamente de su mecedora, el cuerpo protestando con la rigidez de sus 80 y tantos años. El suelo de madera crujió bajo sus zapatillas gastadas. Afuera, un trueno retumbó, haciendo vibrar los cristales de la única ventana. Pero Elisa no se inmutó. En su mente, el sonido era simplemente la confirmación de que su visitante estaba esperando, impaciente por guarecerse de la lluvia inminente. Llegó a la puerta y luchó brevemente con el pesado cerrojo, sus dedos torpes fallaron. Uno de sus ojos, de un verde esmeralda líquido, parecía entrecerrado, y cojeaba levemente de una pata delantera. El olor acre del animal mojado, un aroma salvaje y terroso, llenó la pequeña cabaña, desplazando el familiar perfume de lavanda y leña quemada. El tiempo pareció detenerse. El jaguar, sorprendido quizás por la puerta abierta y la figura inmóvil que la ocupaba, se quedó quieto, observando a Elisa con una intensidad que habría helado la sangre de cualquiera en su sano juicio. Sus músculos estaban tensos bajo la piel mojada, listo para atacar o huir al menor signo de amenaza. El aire crepitaba con una tensión palpable, la antigua línea divisoria entre lo salvaje y lo doméstico a punto de romperse. Pero Elisa no sintió miedo. En la bruma de su mente, la majestuosa criatura no registraba como un depredador peligroso. Las categorías se habían disuelto. El jaguar era simplemente grande y mojado. Y parecía triste. Algo en sus ojos le recordó a Sombra, el enorme perro negro que había tenido de niña, un guardián leal con una mirada profunda y sabia. Pobrecito, susurró Elisa, dando un paso atrás instintivamente para dejarle espacio. Estás todo empapado. Entra antes de que te enfermes. Su voz era suave, teñida de una genuina, aunque completamente inapropiada, preocupación. Extendió una mano temblorosa, no para tocarlo, sino en un gesto vago de bienvenida. El jaguar vaciló. Sus instintos le gritaban peligro. Los humanos eran impredecibles, a menudo hostiles. Había estado siguiendo el rastro de una presa herida cuando la tormenta lo sorprendió, desorientándolo, agravando el dolor de una vieja herida en su pata reabierta por una caída. Había buscado refugio bajo un saliente rocoso, pero el viento y la lluvia lo encontraron allí. La luz tenue que emanaba de la cabaña, el olor a humo, lo habían atraído como un faro improbable en la oscuridad creciente. Y ahora, esta extraña hembra humana, vieja y frágil, le ofrecía entrada en lugar de gritar o buscar un arma. No había miedo en su olor, solo algo más. Una calma desconcertante. Quizás fue el agotamiento extremo, el dolor punzante en su pata, o la violencia de la tormenta que ahora rugía con furia desatada. Quizás fue algo en la extraña quietud de la anciana, en su ausencia de amenaza. Con un movimiento fluido y cauteloso, el jaguar cruzó el umbral. El interior de la cabaña era pequeño y cálido. El aroma a leña del hogar apagado flotaba en el aire. El jaguar avanzó unos pasos, dejando huellas húmedas en el suelo de madera, y sus ojos se posaron en el hogar de piedra, donde las brasas aún emitían un débil calor residual.
Con un gruñido bajo, casi un suspiro de alivio, se dirigió hacia allí. Ignoró a Elisa, que lo observaba con una curiosidad tranquila desde la puerta entreabierta. Se dejó caer pesadamente sobre la alfombra raída frente al hogar, doblando las patas con cuidado, favoreciendo la herida. El movimiento fue deliberado, no el colapso de un animal moribundo, sino el descanso calculado de una criatura poderosa que conservaba su energía. Cerró los ojos brevemente, y un largo temblor recorrió su cuerpo mientras el calor empezaba a penetrar su pelaje mojado. Elisa cerró la puerta suavemente, aislando el pequeño y surrealista refugio del estruendo exterior. Se acercó a su mecedora, observando al inesperado visitante. «¿Tienes frío?», murmuró. «¿Quieres una manta?». Por supuesto, no obtuvo respuesta, solo el sonido rítmico y profundo de la respiración del jaguar y el crepitar ocasional de las brasas moribundas. Se sentó de nuevo en su mecedora, el chal apretado alrededor de sus hombros. La presencia del gran felino no la alarmaba. En su realidad fragmentada, era simplemente una compañía silenciosa en una tarde tormentosa. Quizás era un sueño. A veces tenía sueños muy vívidos. O quizás era una visita de otro tipo, una de esas presencias que a veces sentía a su alrededor, sombras de su pasado que venían a sentarse con ella en silencio. Pasaron los minutos, quizás una hora. Afuera, la tormenta alcanzó su clímax. Rayos cegadores iluminaban brevemente la cabaña, proyectando la silueta imponente del jaguar en la pared opuesta. Truenos ensordecedores hacían temblar la estructura. El jaguar levantaba la cabeza con cada estallido, las orejas girando, alerta, pero no mostraba signos de agresión o pánico. Parecía entender que allí, en ese extraño santuario ofrecido por una anciana perdida en el tiempo, estaba más seguro que afuera, a merced de los elementos. Elisa, ajena a la tensión inherente de la situación, empezó a hablarle en voz baja, como solía hacer con Ricardo cuando trabajaba en sus tallas de madera. Le contó fragmentos inconexos de su día, que las gallinas no habían puesto muchos huevos, que las flores del jardín necesitaban agua, olvidando la lluvia torrencial, que le dolía un poco la cadera. El jaguar permanecía inmóvil, un oyente improbable y silencioso. Quizás el murmullo constante y suave de su voz, desprovisto de inflexiones de miedo o excitación, actuaba como un bálsamo para el animal salvaje. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo al pie de la montaña, la preocupación roía a María, la nieta de Elisa. Había intentado llamar a la cabaña, una vieja línea telefónica que fallaba más de lo que funcionaba, pero no obtuvo respuesta. La tormenta era una de las peores que recordaba, y sabía que su abuela estaría sola, probablemente asustada y confundida. A pesar del peligro del camino embarrado y resbaladizo, y de las súplicas de su esposo, María sintió que tenía que ir. Un presentimiento oscuro, una punzada de inquietud que no podía ignorar, la impulsó a subirse a su viejo jeep. El viaje fue una pesadilla. La lluvia caía en cortinas tan densas que los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. El camino de tierra se había convertido en un lodazal traicionero. Varias veces estuvo a punto de quedarse atascada o de deslizarse hacia el barranco. Pero la imagen de su abuela, frágil y sola en medio de la furia de la naturaleza, la empujaba a seguir adelante. Cada kilómetro recorrido aumentaba su angustia. ¿Y si se había caído? ¿Y si había dejado una vela encendida? ¿Y si? Los pensamientos se agolpaban en su mente, oscuros y ansiosos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vio la débil luz amarillenta de la ventana de la cabaña a través del velo de lluvia. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, pero fue efímero. Algo no estaba bien. La puerta principal parecía ligeramente entreabierta y no había señales de movimiento en el interior. Aparcó el jeep lo más cerca que pudo, el motor ahogándose al detenerse, y corrió hacia la cabaña, el barro salpicando sus piernas. «Abuela. Abuela, soy yo», María, llamó, empujando la puerta. Se detuvo en seco en el umbral, el corazón dando un vuelco tan violento que sintió náuseas. La escena que la recibió era tan increíble, tan aterradora, que su mente luchó por procesarla. Su abuela, Elisa, estaba sentada tranquilamente en su mecedora, tarareando una vieja canción de cuna.
Y a pocos metros de ella, ocupando casi todo el espacio frente al hogar, yacía un enorme jaguar. Estaba despierto ahora, alertado por la llegada de María. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos esmeralda fijos en ella, un gruñido bajo y amenazante vibrando en su pecho. El aire se cargó de electricidad, la calma surrealista rota por la intrusión. El pánico amenazó con ahogar a María. Quería gritar, correr, hacer algo, cualquier cosa. Pero sabía que un movimiento brusco, un sonido fuerte, podría desencadenar una tragedia impensable. Su abuela estaba directamente en la línea de peligro. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar. Abuela, dijo María, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Habló en voz baja y suave, evitando mirar directamente al jaguar. Abuela, tenemos que irnos. Vine a buscarte. Elisa la miró, parpadeando como si despertara de un sueño. María. ¿Eres tú, hijita? Ya es hora de cenar. Su mente flotaba, desconectada de la peligrosa realidad de la situación. Sí, abuela. Es hora de ir a casa, mintió María, manteniendo su tono lo más tranquilizador posible. El jaguar seguía observándola, inmóvil, pero el gruñido había cesado, reemplazado por una tensión expectante. Era como si estuviera evaluando la nueva amenaza. Pero. ¿Y el gatito grande?, preguntó Elisa, señalando vagamente hacia el jaguar. Está cansado. Necesita descansar. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Gatito grande. Su abuela no tenía ni idea del peligro mortal en el que se encontraba. Él estará bien aquí, abuela, dijo María, dando un paso tentativo hacia ella. Nosotros tenemos que irnos ahora. Ven conmigo. Extendió una mano hacia Elisa. El jaguar tensó los músculos, un movimiento casi imperceptible, pero cargado de advertencia. María se congeló. Ven, abuela, insistió suavemente. Vamos a ver las fotos de cuando eras joven. ¿Recuerdas la foto de la playa? Sabía que a veces, ciertos recuerdos específicos podían anclar a Elisa brevemente en la realidad. Elisa frunció el ceño, buscando en las profundidades de su memoria fragmentada. La playa. Sí. Con Ricardo. Una chispa de lucidez momentánea brilló en sus ojos. Miró a María, luego al jaguar, y por primera vez, una sombra de confusión, quizás incluso de miedo incipiente, cruzó su rostro. Ese no es sombra, ¿verdad? No, abuela. No es sombra, dijo María, aprovechando esa pequeña brecha en la niebla. Vamos. Déjame ayudarte. Dio otro paso cauteloso. El jaguar observaba cada movimiento. María se agachó lentamente, tomó la mano frágil de Elisa y la ayudó a levantarse de la mecedora. Elisa se movía con lentitud, su cuerpo rígido, su mente aún vacilante entre la realidad y la confusión. Despacio, abuela. Muy despacio, susurró María, guiándola hacia la puerta. No se atrevía a mirar hacia atrás, pero podía sentir los ojos del jaguar siguiéndolas. Cada paso era una eternidad. El sonido de la lluvia afuera, el latido de su propio corazón en sus oídos, el olor salvaje del animal. Todo se magnificaba en la quietud tensa de la cabaña. Llegaron al umbral. María tiró suavemente de Elisa para sacarla a la lluvia torrencial. Una vez afuera, en el barro y el viento, se permitió mirar hacia atrás. El jaguar seguía en el mismo lugar, junto al hogar. No las había seguido. Simplemente observaba, una figura de poder silencioso en el pequeño refugio humano. María cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y luego, prácticamente cargando a su abuela, corrió hacia el jeep. Metió a Elisa en el asiento del pasajero, se puso al volante con manos temblorosas y arrancó el motor, que tosió antes de cobrar vida. Se alejó de la cabaña lo más rápido que el camino le permitió, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Solo cuando estuvieron a una distancia segura, en el camino principal que descendía hacia el pueblo, María se permitió detenerse al costado y respirar. Miró a su abuela.
Elisa estaba mirando por la ventana, la lluvia dibujando patrones en el cristal, una expresión de vaga confusión en su rostro. Hacía frío, murmuró Elisa. El gatito tenía frío. María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lágrimas de terror pasado, de alivio abrumador y de una profunda tristeza por la vulnerabilidad de su abuela, por el mundo extraño y a veces peligroso en el que su mente la hacía habitar. La abrazó con fuerza. Ya estás a salvo, abuela. Ya estás a salvo. Más tarde esa noche, cuando la tormenta amainó y un silencio húmedo descendió sobre la selva, la puerta de la cabaña, que María no había cerrado con llave en su prisa, se abrió con un leve crujido. La figura majestuosa del jaguar emergió de las sombras. El descanso y el calor parecían haberlo revivido. La cojera era menos pronunciada. Olfateó el aire nocturno, ahora limpio y fresco, y sin una mirada atrás, se deslizó silenciosamente hacia la oscuridad protectora de la selva, desapareciendo tan misteriosamente como había llegado. Dentro de la cabaña vacía, sobre la alfombra raída frente al hogar, quedaban algunas huellas húmedas y el leve y persistente olor a selva y a lluvia, el único testimonio físico del increíble encuentro. La historia de Elisa y el jaguar se convirtió en una especie de leyenda local susurrada, un cuento increíble que desafiaba toda lógica y explicación racional. María aumentó las medidas de cuidado para su abuela, asegurándose de que nunca más estuviera sola, especialmente durante las tormentas. Pero a veces, en momentos de extraña lucidez, Elisa mencionaba al visitante amable que compartió el calor de su hogar en una noche de tormenta. ¿Fue la profunda confusión de Elisa lo que desactivó la amenaza? ¿Sintió el jaguar instintivamente la ausencia de peligro en ella, la inocencia desarmante de una mente perdida en el tiempo? ¿O fue simplemente una coincidencia increíble, un momento de tregua improbable entre dos seres vulnerables buscando refugio del mismo temporal? Nunca lo sabremos con certeza. Pero el incidente nos deja reflexionando sobre los misterios insondables de la mente, tanto humana como animal, y sobre las conexiones inesperadas que pueden surgir en las circunstancias más extrañas. Nos recuerda la fragilidad de la memoria y la fortaleza inesperada que puede encontrarse en la vulnerabilidad. Y quizás, nos enseña que a veces, la ausencia de miedo puede ser la protección más poderosa de todas. ¿Qué crees que pasó realmente en esa cabaña durante la tormenta? ¿Qué instintos crees que guiaron tanto a Elisa como al jaguar? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Nos encantaría leer tu perspectiva sobre esta increíble historia. Si esta narración te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, por favor, dale un me gusta y compártela con tus amigos y familiares. Historias como estas nos recuerdan la complejidad y la maravilla del mundo que nos rodea y las conexiones invisibles que nos unen. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, donde exploramos los lazos emocionales, la resiliencia del espíritu y los encuentros extraordinarios que dan forma a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia, mantén tu corazón y tu mente abiertos a lo inesperado.